Hola, hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenos días, buenas tardes y buenas noches para todos los que nos están viendo en este preciso momento o después en mi canal en YouTube. Mi nombre es Cristian Alejandro Morales Lozano y estás viendo Cris TV Digital. En el día de hoy vamos a estar dialogando con el ex coronel del Ejército de Colombia, el señor Carlos Velázquez, acerca de la situación que afrontan los colombianos, los ex militares colombianos que han sido y son acusados por el asesinato del presidente de Haití. Un caso que lleva muchos días, muchas semanas, un caso que sigue sin resolver y que seguramente el ex coronel del Ejército de Colombia, el señor Carlos Velázquez, nos va a poner al tanto de esa situación y nos va a quitar muchas dudas que tenemos al respecto. Así que bueno, le vamos a hacer la invitación al coronel Carlos Velázquez para que se sume a esta transmisión. Así que bueno, lo estamos invitando al señor Carlos Velázquez. Acá está. Estas transmisiones que se hacen en vivo, podemos encontrarnos con que se haga ya, pero también podemos encontrarnos con algunas dificultades, que no es el caso. Coronel Carlos Velázquez, ¿cómo está usted? Bienvenido a Cris TV Digital. Cristian, muchas gracias, muy amable por la invitación y bueno, que sea una oportunidad para compartir con ustedes. Bueno, de antemano, muchísimas gracias. Vamos a arreglar un poquito acá para que salga bien la imagen. Como decía anteriormente, estas posibilidades que nos da la tecnología son muy valiosas, pero a veces nos encontramos con algunas dificultades, así que vamos a arreglar acá la cámara. Perfecto. Bueno, coronel, como decía al comienzo del video, hoy vamos a voy a dialogar con usted sobre el caso de los ex militares colombianos que ya desde hace muchas semanas están siendo, digamos, víctimas de atropellos también, pero están siendo acusados de ser los protagonistas del asesinato del expresidente de Haití. Y todo lo que esto significa, ¿no? Un caso con muchas dudas, inconsistencias, personas que dicen una cosa, pero después se revelan otras cosas. Entonces, ¿cuál es la actualidad de esta situación? Pero antes de eso, quiero que usted nos comente un poco la actualidad de muchos soldados profesionales colombianos que después de que terminan su servicio militar, dan sus conocimientos a empresas privadas para protegerlas, Bien, precisamente por el sector económico. gracias por la invitación y quiero precisar dos cosas que es importante. Primero, es necesario entender y comprender que el ejército colombiano ha venido haciendo un ejercicio de profesionalización de sus soldados profesionales. Ello quiere decir que para ser soldado profesional es un soldado que primero presta su servicio militar durante 2 años y después entra a una escuela donde, de acuerdo a las especialidades y las competencias que tiene ese joven, pues se fortalece en su desarrollo profesional. Verbo y gracia, pues aquellos que sean los mejores en tiro, pues van a ser expertos en tiro. Aquellos que sean expertos en manejo de medicina, por ejemplo, de atención en combate, se entrenan como enfermeros de combate. Aquellos que sean expertos o que tengan habilidades para manejar los equipos de detección de minas, pues van a participar en equipos EXDE, que son para la detección de los campos minados, y así sucesivamente cada uno de ellos adquiere una competencia y una profesionalización. En ese sentido, es necesario hacer ver que
ese joven o ese ser humano que se especializa, pues está preparado es para la guerra y para poder atender esas situaciones adversas que se presentan en medio del conflicto armado interno que tenemos, que es muy adverso y muy complejo. Pero adquiere esas competencias y eso es lo que ha permitido que nuestro ejército sea un ejército profesional y especialmente en el tema de derechos humanos. Aquí hay un gran esfuerzo en hacerle ver a ese hombre que no se entrena para matar, no, se entrena para participar en la guerra, pero también entendiendo que tiene que respetar los derechos humanos. Y aquí hay un dato muy interesante para todos los oyentes que nos acompañan en el día de hoy, es hacer ver cómo nuestro Ejército Nacional, específicamente, una vez firmado el acuerdo de paz, que estábamos en situaciones de búsqueda a estos miembros de las FARC, al momento en que se firma el acuerdo y se inicia el desarme, desmovilización, reinserción y reintegración, o sea, el DDR, por parte de los miembros de las FARC, y se concentraron en unas zonas inicialmente donde ellos llegaron con las armas y después las entregaron. No hubo un solo incidente por parte de los miembros de la fuerza pública que hubiese ocasionado que se hubiera maltratado a alguien, que se hubiera hecho alguna acción en violación al cumplimiento de ese acuerdo de paz. Eso es importantísimo. Es entender que el soldado colombiano, y cuando yo me refiero al soldado, es el oficial, el suboficial, el soldado que está dentro de la carrera de las armas. Los miembros de la institución somos conscientes y respetuosos del deber constitucional, en primer sentido. Y en el segundo, nosotros entendemos y comprendemos que esos hombres y mujeres que iniciaron ese proceso de paz querían salir de esa situación en que estaban allá. Situaciones muy complejas y muy difíciles. Hay un libro que se llama Saliendo del Infierno, que es un libro construido por el Grupo de Atención Humanitaria del Desmovilizado, donde están los relatos de todos esos hombres y mujeres que se desmovilizaron y que cuentan que fueron reclutados forzosamente de los 7 años, mujeres que fueron obligadas a abortar, mujeres que eran utilizadas como instrumento sexual en medio de la guerra. Entonces, hay que entender y comprender que la vida de muchos ciudadanos colombianos en medio de eso que se llama el conflicto armado interno. Y los soldados colombianos somos conscientes y respetuosos de eso. Eso en primer punto, que es necesario anotar y ver que nosotros actuamos dentro de ese marco constitucional y en respeto por los derechos humanos. Bien, en el segundo término, que es el que estaba usted haciéndonos las preguntas, Cristian, es preciso también anotar lo siguiente. Nuestros soldados, específicamente profesionales, que después de 20 años del servicio a la institución, ellos se pensionan o reciben una asignación, ¿sí?, al retirarse, y estos hombres ingresan a la sociedad civil. Pero también es cierto que las competencias que adquirieron y las especialidades durante 20 años, ese que fue enfermero, el que fue explosivista, el que fue francotirador, el que adquirió unas capacidades. Chofer incluso, ¿no? Señor. Hay soldados que incluso, bueno, según tengo entendido por parte de algunos temas que hemos conversado con mi hermano, hay soldados que cuando ingresan a prestar el servicio militar y son buenos, digamos, manejando, muchos de ellos se encargan de eso, ¿no? De ser choferes en cuanto al servicio militar. Entonces, digamos que no todo implica portar un arma de fuego, sino que hay servicios muy útiles que ellos prestan en el servicio militar y una vez acabado el servicio, pues lo prestan, digamos, a la sociedad. Totalmente, totalmente. Entonces, eso es fundamental hacerlo entender. Entonces, ese hombre que adquiere unas competencias, porque no todo el mundo está en el área de combate, hay otros que están también en la parte administrativa, hay otros que se especializan en labores que completen
a lo que es estar en un área de combate, y hay otros que están, por ejemplo, en actividades de acción integral. Por ejemplo, que usted bien lo decía, conductores. Entonces hay soldados profesionales conductores de motoniveladoras, porque el ejército está construyendo carreteras, está construyendo escuelas, está generando progreso y desarrollo. Entonces hay otros que Veterinario. son auxiliares de los helicópteros, de los aviones. En fin, son tantas y una diversidad de capacidades y competencias que adquieren estos jóvenes, que muchos de ellos pueden ingresar al campo laboral. Primero, por su disciplina. Segundo, por su responsabilidad, porque son hombres que aprenden a tener esa gran capacidad de ser responsables por ellos mismos en el cumplimiento de tareas, cosa que hoy en día en el mercado laboral por fuera es muy apetecido. Entonces, por eso nuestros soldados colombianos son buscados, por ejemplo, en temas de que hay compañías de seguridad que llaman a nuestros soldados profesionales, a nuestros oficiales, a nuestros suboficiales, para que sean asesores o ingresen a esas compañías de seguridad nacional y extranjeras por esas capacidades que adquieren. Pero, Coronel, señor. lo interrumpo un segundo. Y esto que usted nos está comentando es muy válido, ¿no? Porque hay muchas empresas que necesitan seguridad, ¿no? Convengamos que tanto en Colombia como en otros países del mundo, lamentablemente, pero es una realidad, hay delincuencia que quiere precisamente hacer un robo de bancos, un robo de una institución. Entonces, digamos, es un servicio que bienvenido sea y que en todo caso está amparado bajo la ley. Entonces, digamos que también es el caso de estos soldados que están siendo acusados. Coronel, una vez que, por ejemplo, vemos estas noticias de estos soldados, ex soldados profesionales, se retiran, ¿usted tiene conocimiento de cuánto ellos reciben de pensión? Bueno, entonces, ¿Algo mire. en su cargo? Sí, entonces aquí hay algo que es importante hacer ver. No es lo mismo las competencias que adquiere una persona como conductor en 20 años Sí. a las competencias que adquiere una persona que se desempeñó específicamente en grupos especiales de fuerzas especiales, ¿sí? Esos hombres que adquieren esas capacidades y esas competencias son pocos y son sobresalientes, o sea, ellos en esas tareas. Yo considero, y esto es un mensaje como sucede en cualquier ejército del mundo, que no es lo mismo que yo estoy preparando a una persona como enfermero de combate que el día de mañana se puede desempeñar en un hospital, por dar un ejemplo, que puede trabajar en una empresa como auxiliar de comunicaciones, como cualquier otro campo. Esos grupos especiales a mí me parece que merecen por parte del Estado un acompañamiento. Los soldados cuando se retiran, hay un programa que se llama Programa de Retiro Asistido. Y ese programa de retiro asistido se desarrolla con el Centro Nacional de Aprendizaje, el SENA, en el cual le fortalece esas competencias para que pueda desempeñarse en el campo laboral. Pero consideraría yo que sobre estas personas específicas es importante que se le pueda reforzar ese tiempo de ese periodo en que hacen ese periodo de resocialización a la vida civil, para que en esa competencia que él tenga pueda fortalecerse otra para que él realmente pueda desempeñarse en el campo laboral en otro sentido. ¿Qué quiero decir con ello? Pues si estamos preocupados que nuestros soldados colombianos sean buscados por otros ejércitos, sean buscados por diferentes organizaciones que existen legalmente en el mundo por sus competencias, pues entonces ayudémosle por parte del Estado para que ese programa lo reoriente y no haya esa situación de que sea buscado para que se vaya allá. Ahora bien, digamos que en la pregunta que usted me hace es
es un llamado de atención. Yo pienso que esto es un llamado de atención al gobierno nacional para que también verifique. Son soldados que estaban ganando 1.200.000 pesos, en pesos colombianos, aproximadamente de asignación cada mes. Pero resulta que cuando se retiran ganan menos. Increíble. Después de 20 años salen ganando menos. Entonces son Perdón, jóvenes lo que ya... interrumpo allí, coronel, lo interrumpo allí para hacerlo dinámico. ¿Cuánto está ganando, bueno, ganando, cobrando un ex integrante de la FARC que se desarmó, que entró en este proceso de paz? ¿Usted tiene conocimiento No lo tengo el aproximadamente? dato exacto, pero había escuchado que aproximadamente eran 2.500.000 pesos. Bueno, o ¿Sí? sea que Entonces, estamos hablando de que hay una inconsistencia. Obviamente, bienvenido sea que las personas que se alzaron en algún momento en armas se hayan desarmado y ahora estén en un proceso de integración, ¿no? De socialización con la sociedad. Está muy bien, bienvenido sea, así debe ser. No solamente a lo que las personas que lo hicieron anteriormente, sino a los que quizás están pensando en hacerlo en la actualidad. Pero estamos hablando de un soldado bueno, que se amparó bajo la ley, ya no es soldado y gana menos de 1.200.000. O sea, estamos hablando que hay una balanza, un nivel bastante que perjudica al soldado, ex soldado colombiano. Entonces también hay que comprender 1.200.000 pesos que cobra cuando está en servicio son aproximadamente 350 dólares, cuando el sueldo mínimo en Colombia no llega ni al millón. O sea, está cobrando menos de un sueldo mínimo. O sea, es algo bastante fuerte. Entonces, obviamente, pues estas personas necesitadas, les llega una oferta laboral, por ejemplo, a mí, si me llega una oferta laboral no sé, de Australia a nivel periodístico, pues obviamente yo digo, wow, bienvenido sea, y seguramente fue lo que les pasó a muchos de estos soldados. Entonces, también toca poner en contexto para entender por qué estos soldados, muchos de ellos, dijeron, bueno, sí, vamos para Haití. claro, entonces ahí viene el segundo, ese es el primer punto. Es un punto de reflexión para el Estado colombiano en que esa asignación del soldado cuando se retire no puede ser menor, tiene que ser superior y que ese soldado pues realmente pueda atender las necesidades que tiene, porque ya tiene los hijos que van a terminar el bachillerato, que se aspiran a hacer una tecnología o una carrera profesional. Entonces, digamos que la situación es muy compleja. Ahora bien, le puedo dar fe, creo yo, sin temor a equivocarme, es que usted vieron las entrevistas de las esposas de los soldados. A mí me Sí, parece que eso es totalmente. muy valioso. Y ellas hablan siempre de que la formación de lo que su esposo hablaba, ellos no fueron a asesinar al presidente. Ellos, así como habían tenido el espejo de lo que habían visto, que hay oficiales, suboficiales, soldados, hay personal civil que están en otras partes del mundo. Tenemos hasta capellanes, porque es que la ética moral y familiar en el ejército es trascendental. También hay de diferentes creencias, pero entendemos que la familia es el centro de toda organización. Entonces, Bien. en ese actuar ético de nuestros hombres, la tienen clara. Ellos no iban a hacer un homicidio y le puedo asegurar que irse allá a cometer un homicidio, pues ahí vienen las preguntas. No tenían plan de escape, no tenían una cantidad de cosas que son Eso, absurdas. entramos Si eran ahí. tan profesionales, Coronel, ¿sí? coronel, le comento lo siguiente. Entremos en esos detalles. El ejército colombiano es uno de los más capacitados, si no es el más capacitado de Latinoamérica, ¿correcto? Por ¿Sí? tantos años de combate contra la FARC, paramilitares en algún momento, bueno, en fin, tantos grupos irregulares. Y según testimonia la viuda del expresidente de Haití, supuestamente las personas que ingresaron así, tirando bala, como decimos popularmente, por donde sea,
y no la mataron a ella, pensando que estaba muerta. Incluso ella dice que le pisaron la cabeza, pero que ellos pensaron que estaba muerta. Un soldado, si va con esa intención de asesinar, es más, no nos vayamos al plano solamente de los soldados, vayámonos al plano de un sicario colombiano o de otras nacionalidades, cuando quiere exterminar a alguien, le da un balazo, y usted bien lo sabe como coronel del ejército, le da un balazo acá o en el corazón, en el pecho y ya está. Entonces, es una inconsistencia bastante fuerte en que, primero, existe el grupo de WhatsApp donde se comenta la oferta laboral. En segundo lugar, se toman fotos, ¿no? ¿Qué mercenario o qué sicario va a llegar a un lugar a tomarse fotos en piscina? Y en los últimos días surgen audios de precisamente... no recuerdo los cargos, pero sí los apellidos del señor Capador Romero y el señor Palacios, que son al parecer los que lideraban este grupo de ex soldados colombianos, manifestando el agradecimiento hacia los que los habían contratado para precisamente ofrecer un servicio de seguridad y de capacitación y tantas cosas más. Entonces, si en realidad hubiesen sido personas que hubiesen sido contratadas, pasan inadvertidas. La mayoría eran blancos, en un país donde hay una gran cantidad de personas afro. Entonces, es una inconsistencia bastante grande, pero yo voy más allá, porque a mí lo que realmente me sorprende y me entristece como colombiano, que yo puedo estar a favor o en contra del gobierno nacional, del presidente Iván Duque y sus políticas, pero también pensaría que no hay un acompañamiento del gobierno en relación a este caso. Hay declaraciones muy apresuradas de las autoridades colombianas en cuanto a, sí, al parecer, estas personas están involucradas, estos sabían, estos no. Entonces yo creería que no hay un acompañamiento porque, a ver, estas personas no se les está brindando las garantías jurídicas para que se defiendan. ¿O tienen abogados, por lo que usted tiene conocimiento? ¿Están siendo Bueno, amparados bajo la justicia en cuestión a defenderse? bueno, digamos que todo es la primera vez, ¿no? Cuando usted no tiene protocolos frente a manejo de situaciones, pues a veces se cometen procedimientos equivocados. Verbo y gracia, como dar una mala noticia a un familiar porque murió en combate o falleció. Eso lo aprende uno con los años y con la experiencia y aprende uno esos protocolos que con solo la llegada del oficial, del suboficial o el capellán acompañando y con la bandera, pues la señora ya sabe que pasó algo, ¿sí? Digamos que cuando va llegando alguien o sin la bandera, digamos inicialmente, llegan esas tres personas, pues ella al ver que nunca la visitan y llegan tres personas, dos personas uniformadas y el capellán es que algo pasó. ¿Y qué hay que decir? Pues no hay que decir nada, porque la misma persona va a entender y comprender que vinieron a darle una mala noticia. Por dar un ejemplo, aprender eso dentro de la institución y lo que ha ocasionado procedimientos equivocados en dar una noticia de estas, pues generan efectos psicológicos que no son los adecuados, pero ya hemos aprendido. En este caso específico, pues claro, cuando ya teníamos soldados que han participado en otros países, esta situación nunca se nos había presentado, porque claro, nos cogió de por sorpresa al presidente, a las fuerzas militares, que unos militares colombianos, que entonces la reacción siempre es la defensa, no, yo no sé, digamos, ¿sí? Pero ya después cuando se entra, cuando se viene a ver que hay una cantidad de inconsistencias, como usted bien las menciona,
pues ya el Estado colombiano hizo un esfuerzo diplomático. Primero, hace una exposición donde dice, es que yo cada año son 100.000 soldados, digamos que salgan 12.000 soldados profesionales. Ese es un promedio anual, más o menos, de los soldados profesionales en todo el país, que estaban 20 años al servicio de una institución en múltiples actividades. Como le decía en ese programa de retiro asistido, el acompañamiento empresarial, la situación empresarial en el país no es tan fácil, y más ahorita con estos temas del COVID. Entonces ahí hay una complejidad, no es tan fácil manejar esos volúmenes de personas que se reintegran a la sociedad civil. Y el segundo, que es importante, ya el gobierno colombiano vio la situación y en cabeza de la señora vicepresidenta, pues envió una delegación a Haití. No los atendieron, pero ya han venido haciendo unos esfuerzos por medio de la Embajada de Colombia con el propósito de que se les haga el acompañamiento a esos hombres que están allá en esas investigaciones y se pueda aclarar los hechos. Aquí hay dos Coronel, cosas. pero Sí. acá también hay que ver lo siguiente. Estos soldados ya fueron trasladados a, no sé si todos a una cárcel o a varias cárceles de Haití. Estamos hablando de un país que sí tiene, conozco personas maravillosas en Argentina y en otros lugares, personas profesionales, personas realmente que hacen muy bien las cosas, pero como en todo país y más en una cárcel, si llevan a unas personas que son acusadas de matar al presidente de su país, obviamente por sentido común, van a ser personas que van a sufrir un maltrato, incluso no solamente sexual, sino incluso matarlos. Y de hecho, cuando estos soldados fueron capturados, ex soldados colombianos fueron capturados, muchos de ellos comenzaron a filmarlos, algunos tenían golpes, sangre, mejor dicho, o sea, desde el principio les han vulnerado todos los derechos, y si ahora fueron trasladados digamos, a una cárcel o a varias cárceles, estamos hablando que en realidad tendríamos que tener en cuenta que el gobierno colombiano haga mucho más, porque hasta el momento lo que ha hecho no ha sido tomado en cuenta por el gobierno y las autoridades de Haití. Convengamos también que la policía, según tengo entendido, haitiana, huye de los propios ladrones o bandas delincuenciales de ese país. O sea, estamos hablando de una policía que no está capacitada. Claro, claro. Es que eso es lo que lo hace complejo, y ahí surge una cantidad de inquietudes, ¿sí? Inclusive que de la misma policía que custodiaba al presidente, pues fueron ellos los homicidas. Entonces hay una cantidad de cosas, y sabemos que el manejo político y de la seguridad en Haití no es el más viable, ¿sí? No es tan fácil y tan sano como diríamos. Entonces, ¿yo qué puedo decir al respecto? Se están haciendo los esfuerzos diplomáticos hasta donde se permite, digamos, en ese estado, que sea un estado que garantice los derechos humanos, que sabemos que la situación en Haití es muy difícil, ¿sí? Esa expresión de garantizar los derechos humanos, pues lo vemos, ahorita por ejemplo veíamos las últimas noticias en Colombia con la situación del tráfico de haitianos para poder llegar a Estados Unidos, que tienen que ir hasta Chile y subir por toda la frontera, y lo estamos teniendo en la zona de Necoclí, Antioquia, para pasar al Chocó del Atlántico, Sapsurro, Capurganá, y poder cruzar la frontera con Panamá. Entonces, la cantidad de haitianos que están saliendo del país es terrible por muchas situaciones económicas, políticas, sociales terribles. Entonces eso hace que este problema sea más complejo. Pero yo quiero abordar y dejar algo muy claro. Los mismos haitianos saben que hay una cantidad de incongruencias que no son tan claras como pareciera. Hay unos intereses políticos, hay unas versiones que comprometen inclusive hasta la misma esposa del presidente, ¿sí?
por unas incongruencias y unas declaraciones que se dieron, que se ha dicho inicialmente que estaba en estado crítico, pero era un disparo en un brazo no más. Entonces hay unas situaciones complejas y pareciera que uno como fuera ingenuo, ¿no? Entonces las dos personas que fueron las que fueron los llamados a la convocatoria y ellos llamaron a la convocatoria a las personas, son las únicas dos personas asesinadas en medio del encuentro, del combate en el asesinato con el presidente. Entonces es como que ahí se perdió, entonces fueron asesinados ellos dos y el resto pues quedaron que no sabían, a ellos los llamaron, a ellos les mostraron unas cosas y no saben, porque pues realmente no Estamos hablando participaron. estamos hablando del señor Capador, apellido Capador, y Sí, Romero, señor. y el señor Palacios que logró fugarse, escapar. Capador fue asesinado. Romero fue asesinado, Sí, supuestamente en combate contra las fuerzas, contra la seguridad del presidente. La seguridad del presidente no tiene ni un rasguño, absolutamente nada, mientras que Capador y Romero están asesinados. Además de eso, Capador y Romero tenían chalecos antibalas precisamente para armas, bueno, yo no sé mucho de armas, pero me refiero a armas pesadas. Sin embargo, cuando les están haciendo la autopsia, se dan cuenta que los orificios que ellos tenían en su cuerpo, en su tórax y abdomen y espalda, no eran de armas contundentes como para perforar ese tipo de chaleco antibalas. Además tenían, no sé si Capador o Romero, o los dos, tenían como una asfixia, como que les hubieran sujetado de una soga en el cuello. Y entran también algunas inconsistencias, una acusación bastante grande hacia un pastor cristiano haitiano que supuestamente era el doctor no sé si del presidente o doctor en general, que se lo acusa de ser, digamos, la persona intelectual, la que planeó todo el asesinato, en un país donde hay mucha brujería, ¿correcto? Entonces también entraríamos en un plano espiritual. Entonces, en realidad, lo que hasta ahora podemos concluir es que todo esto es armado y que lamentablemente por la necesidad laboral de los soldados colombianos entraron ahí en ese camino que hasta el día de hoy deja 2 soldados colombianos muertos, uno que logró escapar y esperemos que pronto pueda, no sé, pasar a algún país vecino de Haití y puedan entregarse. Y bueno, y la investigación sigue en marcha. Pero, así es. ¿qué piensa usted de un tuit que hizo Petro cuando sucedió todo esto? Petro lo que dijo, no lo tengo ahora puntualmente, pero palabras más, palabras menos, como que se refirió hacia estos soldados como que, bueno, que eran parte de esos soldados capacitados del paramilitarismo y no sé qué, deslegitimando también a la fuerza pública, a los militares. A usted como coronel, ¿cómo le caen estas palabras? Yo guardaría silencio porque a veces a palabras necias, oídos sordos, dice por ahí un refrán. Y yo pienso que si uno aspira a ser presidente de una república, de un Estado democrático como nuestro Estado colombiano, respetuoso de la Constitución, no puede decir expresiones sin conocimiento de causa, en primer término. Y segundo, que da por hecho del actuar institucional que no corresponde a la realidad. Nuestras fuerzas militares son respetuosas del deber constitucional. Es triste que hay personas que no conocen qué es ser soldado, no entienden ni comprenden la humanidad del soldado.
El ejército colombiano está formado por soldados que vienen del pueblo colombiano. Venimos del pueblo colombiano. Aquí no somos de estrato 80, aquí no somos personas que no, venimos del pueblo colombiano. Y por eso nuestras fuerzas militares colombianas son un ejemplo en el mundo del respeto a los derechos humanos. Y así lo hemos demostrado. Solamente yo contestaría con esa expresión, y ante esas palabras necias es mejor uno no hacerle juego, en el sentido de que no respeta y no quiere la institucionalidad. Entonces, ¿cómo va a ser uno candidato a la presidencia de una persona que no quiere y no respeta sus fuerzas militares? Primero tiene que conocerla. Ojalá hubiera prestado servicio militar para que conociera qué es ser soldado colombiano, que es un respeto en el mundo. Y uno con orgullo escucha expresiones de todas partes. Nuestros agregados militares que vienen a Colombia ven y conocen lo que es las fuerzas militares y se quedan sorprendidas de su profesionalismo. En una guerra asimétrica, una guerra muy difícil de manejar, pero que siempre hemos sido respetuosos de los derechos humanos. Coronel Carlos Velázquez, muchísimas gracias por concedernos esta oportunidad, este diálogo tan constructivo. Seguramente hay muchos temas por seguir abordando, pero bueno, el tiempo es corto, es tirano, pero bueno, estamos en contacto. Para finalizar, me gustaría saber su fe o su manera de pensar en torno a este caso. ¿Qué es lo que piensa que a futuro va a pasar? Como ese sueño, ¿no? Que uno dice, bueno, está pasando esta injusticia, pero me gustaría que sucediera esto. ¿Cuál sería su deseo en relación a este tema? Bien, yo pienso que estamos en un momento difícil por esta situación. Ahí han hecho muchas personas una campaña de desprestigio a nuestro Ejército Nacional, específicamente a nuestras fuerzas militares, la Policía Nacional. Pero yo creo que van a vivir tiempos mejores. ¿Mejores por qué? Porque nos estamos desnudando. Los más interesados en que se conozca la verdad somos los miembros de la fuerza pública. Yo trabajo con memoria histórica y aprendí algo. La memoria histórica, esta frase para terminar que me parece muy importante. Hay una señora que se llama Pastora López. Ella es líder de una comunidad de San Carlos, Antioquia, de víctimas, y expresa, abro comillas, puede ser que yo no tenga la culpa por los hechos del pasado, pero sí tengo la responsabilidad de construir el futuro. Y esa es la responsabilidad que tenemos todos los colombianos, y especialmente los adultos, para enseñarle a las nuevas generaciones sobre los hechos sucedidos en el pasado para que no se vuelvan a repetir. Hay hechos que nos avergüenzan al interior de la institución por unas actuaciones individuales sobre las cuales deben responder. ¿Por qué lo hicieron? ¿Qué fue lo que los llevó a lo que hicieron de nuestros soldados de Haití? Cuando se esclarezcan los hechos, nos vamos a dar cuenta de una cantidad de situaciones particulares en específico. Pero lo segundo, que es más importante aún, es revisar por parte del Estado la política, la justicia, la salud, la educación, el actuar operacional. Revisar esos diseños institucionales y esas políticas que nos permitan ser un país mejor, que a nuestros empleados le demos lo justo, que en el actuar disciplinar de nuestra sociedad respetemos lo común, no destruyendo la sociedad. Cada uno tenemos un papel fundamental en esa participación del Estado, de construcción de Estado. Y no seguirnos dividiendo. Tenemos que sanar esas heridas de esas narrativas que se pretenden cada vez generar más odio. No, hay que acabarlas. Hay que aprender del pasado para no repetir el futuro. Entonces, yo pienso que se vendrán tiempos mejores. Nuestras fuerzas militares y nuestra Policía Nacional estamos dispuestos a contribuir en esa construcción de la verdad, esa verdad que nos permita dar un paso y salir adelante, y esperamos que los colombianos nos encontremos, porque tristemente nos estamos matando entre colombianos.
Llevamos No, 60 años matándonos entre totalmente. colombianos. Y No, lamentablemente, como que últimamente las noticias o lo que dejó el paro, las víctimas, las violaciones a los derechos humanos de parte y parte, este tipo de casos, ahora lo que pasó en el Campín también, que lo que pasó en el Campín también es una muestra tangible de que en realidad hay una sociedad violenta, una sociedad que necesita bajar los niveles de violencia y que a su vez debemos nosotros como sociedad tener una fuerza pública, policías, militares preparados que nos cuiden, porque esas imágenes que veíamos en el Campín eran, bueno, lo que yo alcancé a ver, a los que no sabrán la situación, en Colombia se jugó un partido, Santa Fe, Atlético Nacional de Medellín, un desborde, un enfrentamiento entre hinchadas y habían pocos policías. Entonces, ¿eso qué significa? Que la presencia de la fuerza pública es importante para evitar este tipo de enfrentamientos entre los violentos. Esa es la realidad. Y que a pesar de que muchas personas digan, no, es que los policías son todos malos o los soldados son todos malos, los soldados o los militares son como cualquier institución. Hay personas de bien como usted y tantos millones más, como también hay ovejas descarriadas, como pasa en cualquier familia, ¿no? Hay hijos que hacen bien las cosas y hay hijos que lamentablemente son una vergüenza. Y yo creo que nosotros como colombianos debemos entender que tanto los militares como los policías son importantes, hacen parte de nuestra sociedad y debemos respetarlos. sí, muchas gracias, Cristian. En ese punto de la educación yo creo que nos falta mucho. Y pareciera que hubiese unos intereses de afuera de que sigamos siendo violentos, ¿sí? Entonces, Totalmente. el deporte es salud, el deporte es para disfrutarlo, no puede ser un escenario de combate, ¿sí? Entonces, la pregunta que nos hacemos y debemos hacernos los colombianos es que estamos educando, ¿por qué no solucionamos los conflictos en paz? En Australia, un niño, los primeros 6 meses de clases, es cómo manejar los conflictos en la casa, cómo resolver los problemas. Y nosotros no nos educamos o no educamos y pensamos que hay que formarlo en matemáticas y hay que formarlo en todo. Por ahí decían que los japoneses van a apostarle a 5 materias no más. Primero, paz y convivencia en la casa. Cómo solucionar los conflictos en la casa. Cómo convivir, el respeto. ¿Cómo es posible que en Colombia ahorita con el COVID se incrementó la violencia intrafamiliar? El alcoholismo, la drogadicción, el maltrato, el abuso. Se incrementaron las violaciones de los menores de edad. Dios mío bendito. Ahí hay un tema endémico que tenemos que trabajar. El segundo aspecto que están trabajando los japoneses, dicen, es las matemáticas. La tercera materia, van a haber 5 materias solamente en toda la carrera, en todo el colegio. La otra va a ser todo lo que tiene que ver con ciencia, ecología y todo lo que es el manejo ambiental del planeta. La otra materia son idiomas. Cada estudiante tiene que aprender mínimo 5 idiomas. Y el último tiene que ver con la normatividad, la convivencia con diferentes personas, entonces de diferentes, hindúes, afros, de diferentes comunidades, convivencia, son esas 5 materias, eso es lo que leí el otro día. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. A veces no necesitamos la fuerza, es que para solucionar los problemas, como cuando uno se va a separar, si no hubo un acuerdo, si ya no hubo un entendimiento, pues no puede haber violencia, no puede acudir a que, oiga, la policía, tengo que llamar a un policía para que me solucione los problemas. No, venga, dialoguemos, solucionemos los Claro, problemas, exactamente. Imagínense que desarmémonos, por favor. totalmente de acuerdo, lo que no se pudo solucionar en tantos años en una familia, en un barrio, en un país, la policía, los militares no pueden arreglarlo en un par de minutos, porque primero va a haber un testimonio de aquí, va a haber un testimonio de allá, qué se hace, qué no se hace. Entonces realmente
Mis respetos a quienes deciden tomar el rumbo de ser policías o militares, porque realmente es algo difícil, no es para todos, pero es algo que a muchos lo llena de satisfacción de servir a la patria. Es que es una vocación. Es una vocación del servicio, ir hasta allá a aportar. Miren los suizos, aprendámosle algo a los suizos. Los suizos, los problemas que tienen ahí la comunidad, no es que espero que venga el presidente y me solucione. No, yo tengo que solucionar mi problema. Déjelo a él allá, que él solucione sus problemas. Pero los primeros problemas que tenemos que solucionar son los graves de convivencia en las regiones. Y es manejarlo. Es otro concepto totalmente distinto y que es importante. Cristian, muchas gracias por esta invitación. Coronel, muchas gracias a todos ustedes. Los invitamos a que por favor visiten mi canal en YouTube. Todas las entrevistas que ustedes van a ver acá las voy a subir a mi canal en YouTube, Cris TV Digital. Allí se pueden suscribir, compartir, comentar. Esta es una manera de apoyar el periodismo independiente. Y en el día de hoy tuvimos una gran oportunidad y fue la de entrevistar al ex coronel del Ejército de Colombia, el señor Carlos Velázquez, una voz autorizada para hablar sobre este tema que abordamos, pero también para conocer un poco más de adentro lo que siente, lo que vive un militar. Así, coronel, muchísimas gracias, hasta una próxima. Y bueno, que disfrute su fin de semana allí en nuestra hermosa y respetada Colombia. Hasta la próxima. Muchas gracias a todos los oyentes, muy amables. Gracias, Cristian. Muy amables, gracias. Chao.